Pero hermanos, en la Biblia no solo encontramos información acerca de quién es nuestro Dios, ni de lo que Él ha hecho, sino también encontramos la revelación de su voluntad para nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo? ¿Cuáles son las cosas que debemos evitar? En consecuencia, la Biblia regula todos los aspectos de nuestras vidas en este mundo. De modo que podamos saber cómo agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. El Señor dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos ha dado regulaciones claras, específicas, para que vivamos a la luz de ella. Creo que nuestra confesión de fe bautista dice lo siguiente, dice, todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenida en las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, todo lo que necesitamos saber para vivir una vida santa, una vida piadosa que agrade a Dios para satisfacer nuestras almas de manera apropiada, están consignadas en las Escrituras. Así que este libro, hermanos, y a este libro no hay necesidad de añadirle nada, y desde luego es un grave pecado quitarle. Dios ha dicho a sus hijos todo lo que sus hijos querían que supieran. Y en este caso estamos tratando, hermanos, el caso del trabajo. No debemos trabajar como nosotros, nos parece, porque Dios ha dicho claramente cómo sus hijos deben trabajar y cuál es la visión que deben tener los cristianos respecto al trabajo. ¿Y cuál es la visión que deben tener? Dios nos enseña en su palabra cuáles son los principios que deben regular el desempeño de nuestra vocación o oficio, de modo que Dios es glorificado en él. O sea, hermanos, si fuimos creados para glorificar a Dios, todas las áreas de nuestra vida tienen ese propósito, glorificar a Dios en todo. Y en nuestro estudio sobre este tema, actualmente nos encontramos estudiando la prudencia en los negocios. Como dice David a su hijo Salomón, y Jehová te dé entendimiento y prudencias, entonces serás prosperado. Nadie debe esperar razonablemente prosperidad, la prosperidad en el desempeño de su vocación o su trabajo, si carece de estas dos cosas. David pide por su hijo entendimiento y sabiduría. Es la capacidad, hermanos, de comprender las verdades que Dios nos ha revelado, y la prudencia es la capacidad de aplicar esas verdades en casos o circunstancias específicas. Así que un hombre prudente conoce los principios que deben regular su andar en este mundo, y a la hora de tomar una decisión lo hace a la luz de esos principios y no de sus propios deseos, ni de sus propias pasiones, ni de sus inclinaciones, sino de lo que Dios dice en su palabra. Y hasta ahora hemos visto de la prudencia. En primer lugar, hemos visto la naturaleza, la necesidad de la prudencia. A la luz del texto que vimos, es Dios quien da la prudencia. Vimos en segundo lugar que esa prudencia que Dios da es conforme a su ley. Y también vimos en tercer lugar que sin esa prudencia no hay prosperidad. David dice entonces serás prosperado. Y en la enseñanza anterior iniciamos nuestro segundo tema, las circunstancias específicas que esa prudencia debe ser ejercida en nuestros trabajos, en nuestra vocación. Y para que eso sea aplicado de la manera correcta, ¿sabe qué? Debemos ser prudentes en adquirir un dominio cada vez más amplio, más profundo de nuestra vocación oficio. Debemos ser prudentes en adquirir un dominio cada vez más amplio y más profundo de vuestra vocación oficio. Un hombre prudente nunca termina de aprender, él siempre está desarrollando las capacidades con que Dios lo ha otorgado. Y en segundo lugar, debemos ser prudentes al escoger las distintas ocasiones que competen a toda clase de trabajo. Y solamente voy a mencionar las que vimos: el tiempo, el lugar y las personas con las cuales se relacionan en su trabajo. El tiempo, el lugar y las personas con las cuales nos debemos relacionar en el trabajo. Y en esta tarde vamos a ver en tercer lugar, hermanos, vamos a mirar un tercer principio. ¿Y cuál es ese? Bueno,
Debemos ser prudentes en proporcionar los asuntos que competen a nuestra vocación con nuestras habilidades mentales y corporales. Debemos ser prudentes en proporcionar los asuntos que competen a nuestra vocación con nuestras habilidades mentales y corporales. Ya hemos visto, hermanos, que Dios, a través de la providencia hacia la vocación que Él ha destinado para nosotros, de ahí que a la hora de escoger una vocación, debemos considerar juiciosa y detenidamente lo que Dios nos ha propuesto. Dios no le dice a nadie específicamente qué vocación debe elegir, ¿cierto? Es verdad. No nos dice específicamente, pero Él en su providencia va a darnos ciertas habilidades y capacidades. Lo que significa es que Dios quiere que nos encaminemos por allí. De manera que es a través de su providencia que Dios nos guía para que nosotros hagamos una elección, la cual sensata, la cual debe ser nuestra vocación, o cuál debe ser nuestra vocación, y debemos hacerlo en ese marco. Sin embargo, hermanos, hay situaciones providenciales que pueden llevar a un hombre en cierto momento a ejercer una labor que no es exactamente su vocación. Ustedes recuerdan, hermanos, saben que hay momentos que de circunstancias difíciles él no puede ejercer la labor para la cual fue llamado, pero él sabe que tiene que proveer para su familia y en casos temporales tendrá que ocuparse de otras cosas que quizá no sea para lo que él fue llamado. Pero voluntariamente un hombre prudente no se dedicará, y en primer lugar, hermanos, a una labor que esté por encima de su capacidad, porque si lo hace terminará avergonzado. Noten que yo sé que no siempre se va a hacer la vocación, aunque somos llamados, pero temporalmente en algunas ocasiones, por motivos de providencia, vamos a hacer cosas que no somos llamados temporalmente, pero primero aquí hay una labor que debemos tener en cuenta que hay una labor que esté por encima de nuestra capacidad, porque si lo hace, terminará avergonzado si hacemos lo que esté por encima de nuestras capacidades. Por ejemplo, usted no se va a meter de arquitecto cuando usted no ha estudiado arquitectura o a trabajar en ciertas cosas las cuales Dios no le ha dado capacidades. Y si por el afán de prosperar económicamente se mete en una vocación que está muy por encima, hermano, de sus capacidades que Dios le ha dado, usted terminará avergonzado. Ahora, pero si por otro lado un hombre elige un oficio o vocación que está muy por debajo de sus capacidades, por ambición económica, ese hombre terminará frustrado. ¿Sabe por qué? Porque no se desarrollará para lo cual fue hecho. Y de hecho, ¿se acuerda que hablábamos de ese hombre o este joven que estudió tal vez una ingeniería y terminó vendiendo hamburguesas en los Estados Unidos simplemente porque ganaba más dinero vendiendo hamburguesas en Estados Unidos que siendo arquitecto? Pero este hombre terminará ¿cómo? Frustrado al no poder cumplir la vocación por la cual fue llamado, y de hecho está malgastando el don que Dios le dio. Así que no debemos escoger una vocación que esté muy por encima de nuestras capacidades, como tampoco una que esté por debajo de ellas. Pero cuando la vocación ya ha sido escogida, todavía tenemos que seguir ejerciendo con prudencia, proporcionando los asuntos que competen a nuestra vocación con nuestras habilidades mentales y corporales, es decir, no debemos, y aquí yo quiero, hermanos, aquí es lo que quiero enfatizar, no debemos tomar más trabajo que el que nuestras capacidades nos permitan. No debemos tomar más trabajo que el que nuestras capacidades normales nos permitan. Ya tenemos la vocación, Dios nos ha dado la capacidad para ejercer vocación. Ahora debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no tomar dentro de nuestra vocación más trabajo que el que nuestra capacidad nos permite. Porque tarde o temprano, hermanos, terminaremos haciéndonos daño a nosotros mismos y siendo irresponsables, no solamente con nosotros mismos, sino siendo irresponsables en nuestro trabajo. Y es con el trabajo, será con el cuidado de nuestras familias o con el cuidado de nuestras almas, pero no se puede ser responsable en todas las cosas al mismo tiempo sobrecargándonos de trabajo. Hermanos, yo sé que aquellos que se entregan mucho al trabajo, debemos trabajar, sí, para eso estamos hablando del trabajo, pero hermanos, cuando nos entregamos excesivamente y todo eso acapara nuestro tiempo, vamos a descuidar el cuidado de nuestras almas y vamos también a descuidar, hermanos, el cuidado de nuestras familias. Tenemos que tener tiempo para el cuidado de nuestras almas
y tenemos que tener cuidado, también cuidar de nuestras propias familias. El hecho de que Dios nos haya dotado de ciertas capacidades físicas e intelectuales, eso no quiere decir que esas capacidades son infinitas, hermanos. Todos tenemos límites. De hecho, el hombre fue hecho con capacidades, pero hermanos, somos limitados y no somos suficientes para todo por sí mismos. Esas capacidades que Dios nos ha dado deben ser administradas, hermanos, con prudencia, porque no son nuestras, en el amplio sentido del término. O sea, nuestra vida pertenece a Dios, nuestros dones, nuestras capacidades son de Dios y debemos usarlas de la manera como Dios dice que debemos hacerlo. Y como esas capacidades no son nuestras, no tenemos el derecho de mal usarlas. Esa es la enseñanza implícita que hace Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. Noten que habla de nuestros dones, nuestras capacidades, pero también habla de todo nuestro ser. Le pertenece a Dios y debemos hacer todo lo que con ello Dios pide que hagamos. Dice allí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice Pablo, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Y habla, noten eso, habla de la pertenencia de Dios, de nuestro ser. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿No somos nuestros? Entonces hagamos con lo que es de Dios lo que Dios quiere que hagamos con lo suyo. Eso es lo que nos pide. De hecho, las cuentas que nos va a pedir Dios es ¿qué hiciste con la vida que es mía? Dice el Salmo 24, todas las almas me pertenecen. Del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Los evangélicos son muy dados a hablar de la salvación del alma, hermanos. ¿Y qué han hecho con el cuerpo? Hoy vivimos, hermanos, de creyentes que hablan de la salvación del alma, pero han descuidado totalmente el cuerpo. Eso lo vemos, hermanos, hoy en día en el evangelicalismo de hoy. Cuerpos descuidados y se notan por su salud tan frágil en que viven. Cuerpos descuidados en la falta de ejercicio y en cosas que deben preservar, porque tanto el alma, hermanos, así como tienes que cuidar tu alma, también Dios te llama a cuidar tu cuerpo. No es una cosa y la otra, sino una cosa con la otra, porque todos completamente somos de Dios. Así que tanto el cuerpo como el alma son de Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos, así que si nos sobrecargamos, y esto en la esfera del trabajo, si nos sobrecargamos en el trabajo, más de lo que nuestra fuerza física o mental nos lo permite, terminaremos siendo inefectivos para lo que Dios nos ha llamado para Dios, y más aún terminaremos incapacitados hasta de procurar nuestro propio sostén, porque este cuerpo que Dios nos ha dado tiene un límite. Usted no va a poder dar más de lo que debería de dar. ¿Sabe por qué? Porque usted no se cuidó. Porque usted no se cuidó, hermanos. Usted descuidó tanto su cuerpo como su alma. Y no le eche la culpa a Dios, porque todos nosotros decimos, bueno, esa era o decimos, esa era providencia de Dios. No, hermano, fue su descuido también. Fue su irresponsabilidad de no cuidar. Es cierto, hermanos, que en todo trabajo se puede presentar situaciones providenciales que nos sobrecarguen en un momento dado. Sí, hay momentos en que el trabajo se hace mucho más intenso, eso lo entendemos. Y eso se entiende, todo trabajo tiene ciertos momentos providenciales donde tendrás que sobrecargarte en algún momento, pero si nuestro trabajo note esto, nos está impidiendo habitualmente cuidar el cuerpo y tu alma como es debido, es tiempo, hermano, de revisar tu horario, tu agenda. Y si tu horario es un obstáculo para cuidar tu cuerpo, para cuidar tu alma y a tu familia, hermano, es necesario que lo comiences a revisar. Pero también es cierto que todo trabajo tiene elementos propios de dificultad que conllevan al cansancio físico y mental. Y en ocasiones hasta el hastío, hermanos. En otras palabras, el trabajo produce cansancio. Vivimos en un cuerpo caído, vivimos en un mundo caído, entendemos nuestras debilidades y Dios no pretendía que fuese de otro modo. Pero, hermanos, una cosa es cansarse en el trabajo y otra cosa muy distinta, matarse trabajando.
Todos tenemos un alma que cuidar y por lo tanto tenemos que ser prudentes hasta donde podemos demandar a nuestro cuerpo y de nuestra mente sin darle descanso. Hasta dónde podemos demandar a nuestra alma y a nuestra mente. Si no le damos un descanso a la mente, esta no podrá seguir funcionando con la agudeza y con la misma intensidad. Hermanos, Dios creó al hombre. El hombre es un ser, una unidad psicosomática. ¿Qué es eso? Que el hombre en su ser es alma y cuerpo solamente. Alma y cuerpo. El alma es el espíritu, el mismo espíritu y algo físico, material, el cuerpo. Ahora bien, Dios creó al hombre con un alma y cuerpo y está la interrelación que existe entre el alma y el cuerpo, que el estado de uno tarde o temprano afectará al otro. O sea, el estado del alma puede afectar al cuerpo y el estado del cuerpo puede afectar el alma. Hay problemas, hay personas que son afectadas en sus emociones porque su cuerpo no anda bien. O hay sí, personas que han sido afectadas por el cuerpo porque su vida espiritual no anda bien. Una cosa puede afectar a otra. Las enfermedades del cuerpo entristecen el alma. Una persona puede estar enferma del cuerpo y llegar a deprimirse, y la capacidad de deprimirse radica, hermanos, en el alma, pero la enfermedad del cuerpo ha afectado el alma. Por otro lado, hermanos, una persona puede estar tan triste que se llega a enfermar del cuerpo. La tristeza radica en el alma, pero la enfermedad del alma ha enfermado el cuerpo. Eso es lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. De hecho, los médicos saben que el 80%, hermanos, de las enfermedades son psicosomáticas. Son enfermedades reales, pero ocasionadas por la mente del hombre, porque el alma y el cuerpo están íntimamente relacionados. Y es por eso que en el libro de Proverbios encontramos muchos ejemplos de cómo el cuerpo y el alma están interconectados e interafectan para bien o para mal. Por ejemplo, voy a mostrarles esta verdad en la Biblia. Proverbios 3:7 dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate ¿de quién? Del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Una conciencia culpable terminará enfermando a una persona. Hermanos, porque hay personas con depresión y esa depresión lleva a enfermar su cuerpo porque su conciencia está cargada con culpa. Y en Proverbios 4:20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y note esto, y medicina a todo su cuerpo. Está diciendo que si está bien el alma, el cuerpo va a estar saludable. O sea que lo que afecta, si hay bien en mi alma, va a traer bienestar a mi cuerpo. Existe una interrelación entre el alma y el cuerpo, y por tanto nuestro cuerpo como nuestra alma fueron comprados por el Señor, y por tanto es nuestra responsabilidad glorificar a Dios con ambos elementos de nuestra humanidad. Pero lo peor de todo esto, hermanos, de lo que estamos enseñando aquí, es que hay una forma descuidada con que estamos administrando nuestra vida. No solamente es un pecado en sí mismo, sino que muchas veces el principio o motivación que nos está llevando a sobrecargarnos de nuestro cuerpo, a sobrecargarnos en nuestro cuerpo, como en nuestra mente, también es pecaminoso. Estamos hablando no solamente de lo que hacemos, sino de las motivaciones con que hacemos esas cosas. No solo el hecho en sí es pecaminoso, sino muchas veces la motivación que está detrás de eso es perversa. Hay personas que llevan sus capacidades más allá de lo sensato porque no son balanceados en cuanto a la responsabilidad, el sentido de responsabilidad que tienen. Hay personas, hermanos, que son adictas al trabajo por exceso de responsabilidad. ¿Sabe qué? Se han achacado más responsabilidad de la que pueden responder, de la que pueden, que tienen la capacidad de responder a esto. Es muy bueno, hermanos, es muy bueno ser responsable y nunca tendremos un exceso de responsabilidad, pero un exceso, hermanos, de responsabilidad unido con insensatez es muy peligroso. Nunca tendremos exceso de responsabilidad, debemos ser responsables. Hermano, el problema es que ese exceso de responsabilidad
esté unido, hermanos, a la insensatez, a motivaciones impuras, a motivaciones incorrectas. Debemos ser todo lo responsable que queramos ser, pero debemos ser prudentes. Hermanos, es bueno ser responsable en el trabajo y es un pecado que un creyente no sea responsable en su trabajo, que llegue tarde a su trabajo, que toque que llamarle la atención porque toma la hora de trabajar para leer la Biblia. Hermanos, una persona, y esto no está bien que un cristiano haga su devocional cuando está trabajando. No es correcto, hermanos. Porque usted le están pagando por el tiempo de trabajo, no para que usted haga cosas que debería hacer en la casa. Y es bueno ser responsable, pero hay una prudencia, cada cosa en su lugar, en su contexto. Pero en muchos otros casos, la motivación que está promoviendo esa actitud pecaminosa no es más que la codicia, en otros aspectos. En muchos casos, lo que lleva a un hombre a tomar más de un empleo es la codicia, hermano, el deseo desordenado de obtener cosas es lo que lo lleva a muchos hombres a ser imprudentes en la administración de su cuerpo y en la administración de su mente. No cuidan su cuerpo, no cuidan su mente, no cuidan su alma, porque son codiciosos, porque quieren trabajar aquí y acá y quieren acaparar grandes bienes materiales. Y llevan sus capacidades más allá de lo que es sensato y en lugar de servir de sus vocaciones y trabajos, terminan ellos mismos siendo siervos de su empleo. En lugar de usar el trabajo, terminan siendo esclavos del trabajo. Pero dice la Escritura que somos siervos ¿de quién, hermano? ¿Del trabajo? No, somos siervos de Dios. Y servimos a Dios a través del trabajo, pero no para que el trabajo nos convierta en esclavos suyos. Siervos de Dios, dice que somos siervos de Dios, dice la Escritura, no os hagáis esclavos de los hombres. Y ahora, yo sé, hermanos, usted dirá, bueno, siervo de los hombres, ¿en qué? Mire, hay muchas personas que por querer agradar a sus jefes, terminan desagradando a Dios en muchas cosas que hacen. Hay muchos hombres que trabajan y por querer agradar a los hombres, a sus jefes, terminan desagradando a Dios. Y la Biblia dice obedecer a Dios antes que a los hombres. O muchas veces por ganar una promoción o un escalafón en el mejor trabajador del mes, entonces ellos deciden evadir o más bien no ser responsables en asistir a la iglesia. Hermanos, debemos cuidarnos de esa actitud altamente pecaminosa, porque eso deshonra a Dios y está explícitamente prohibida en Mateo 6:25. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que muestra esta persona? Un afán, una ansiedad por los bienes de este mundo. Esta persona vive pensando en el futuro y vive pensando con tener su esperanza en las cosas que no tiene. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, note eso, porque los gentiles, los paganos, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, el Señor no está condenando aquí la laboriosidad, ni la diligencia y la responsabilidad en el trabajo. Mucho menos está condenando el hecho de ser previsores. De hecho, debemos ser previsores.
Por cierto, dice en Proverbios 6:5, se nos dice que debemos aprender de la hormiga, ¿cierto? Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en tiempo de la siega su mantenimiento. Hermanos, nosotros trabajamos y en nuestra medida, en nuestro alcance, guardamos para el día de mañana, ¿cierto? Y no es pecado, hermanos, no estamos hablando de afán ni ansiedad por las cosas del mañana, pero debemos ser previsores. ¿Sabe qué hacía la hormiga? Guardaba en el tiempo bueno, en el día del verano para el tiempo del invierno. Y nosotros debemos ser así, previsores. Hermanos, cualquier contingencia puede venir a nuestra vida y, hermanos, podemos echar mano de algo que prudentemente y sabiamente hemos guardado cuando tuvimos días buenos. Ustedes también eso nos habla la historia de José, cuando en 7 años de abundancia almacenaron trigo para 7 años de escasez. Eso es prudencia, hermanos. Las hormigas son previsoras. Por otro lado, en 2 Corintios 12:14, eso nos dice que los padres deben atesorar para los hijos. Hermanos, entiendo que los hijos deben ser preparados para recibir lo que nosotros le vamos a traspasar. Ahora, yo no quiero, hermanos, que con esa enseñanza usted dice, bueno, me voy a gastar todo y no le voy a dar nada a mis hijos para que no se estén peleando. Sí, porque eso puede llegar a usted a concluir eso, y lo que yo quiero es evitarles esta definición. De hecho, eso es pecaminoso también y egoísta. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que, hermanos, nosotros debemos ser previsores. Y en 1 de Timoteo 5:8 se nos dice que debemos proveer para nuestras propias familias, y aquel que no está ocupado en esto ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Debemos, sí, proveer para los nuestros, debemos dejar para nuestros hijos, pero debemos enseñarles a que hagan buen uso de las posesiones materiales. Tanto una cosa como la otra son necesarias. Y aquí no estamos hablando de ser previsor o de ser diligente. Lo que está prohibiendo en Mateo 6:25 es en ese cuidado tormentoso que nos inquieta y nos perturba, en ese afán que nuestras necesidades y por las cosas que no tenemos. Eso es lo que se está condenando aquí, hermanos, ese deseo desmedido por las cosas que no tenemos. Esas cosas nos roban el gozo y la paz que debemos disfrutar en Dios. Es a esto que el Señor llama afán. Una persona que por la necesidad que tiene, aún por la comida, el Señor dice aquí, no os afanéis por todas estas cosas. Si estas cosas te han robado el gozo, el deleite que debes disfrutar en Dios, entonces estás pecando. Porque aún ni la falta de comida nos debe robar el gozo del Señor. Una cosa, hermanos, es proveer para los nuestros, y otra muy diferente, codiciar y estar ansiosos por las cosas que no tenemos. Una cosa es ser diligente y previsor, y otra, hermano, muy distinta, dudar de la bondad de Dios y de su cuidado para con nosotros. Dice Cristo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tenemos de qué necesidad. Con nuestro afán no estamos glorificando a Dios y Padre. Y precisamente esa codicia y esa ansiedad es la que lleva a muchos al descuidado físico, mental y espiritual, la codicia. Dice el puritano Thomas Watson, un hombre es dado a la codicia cuando se sobrecarga a sí mismo con los negocios de este mundo. Toma tantos negocios sobre sí que no puede encontrar tiempo para servir a Dios. Pastor, no tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo que trabajar. Cuando un hombre se estorba a sí mismo con tantas cosas, sigue diciendo este puritano, de manera que no tiene tiempo para su alma, tal hombre está bajo el poder de la codicia, dice aquí. Ese hombre está dominado por la codicia y este pecado lo ha esclavizado y lo está dominando. Hermanos, ¿por qué muchos no vienen a los cultos? Porque están afanados por estas cosas. El día del Señor es para el Señor, y si hay 2 cultos, hay que estar en la iglesia, no en un culto nomás.
¿Qué es lo que hace que una persona no venga a los servicios del Señor? La codicia. Y la codicia no solamente del trabajo, sino por los placeres y los entretenimientos de este mundo. Esto no es una sugerencia, hermanos, es una obligación que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El día del Señor no es mi día, es el día ¿de quién? Del Señor. Y dice Isaías 58:13, dice que es el día de retraer tu pie para hacer tu voluntad y para llamar a este día deleite santo en el Señor. Sí, si para ti es una carga venir a la iglesia 2 veces en el día del Señor, es porque Dios es una carga en tu corazón. Hermanos, ¿qué ha prometido el Señor en el día del Señor cuando la iglesia se reúne? Su presencia especial, y es lo que desprecias por estar en tus ocupaciones, en tus asuntos. Y eso es lo que muestran muchos. Eres un codicioso y esa codicia está corroyendo tu alma. Pero tristemente no solo es el exceso de la responsabilidad o la codicia la que puede llevar a un creyente a sobrecargarse de trabajo, también puede ser el temor a los hombres. Hermanos, ¿cuántos hombres por temor a los demás no hacen lo que deben de hacer? O lo hacen lo correctamente, las cosas. Hay personas que se sobrecargan de trabajo por temor a los hombres. En su afán de agradar a los hombres y recibir su aprobación, se dedican desmedidamente al empeño en su labor, aún de otras cosas que tienen importancia, hermanos. Lo hacen porque quieren una promoción de su trabajo, ellos temen a los hombres, ellos ansían y anhelan los aplausos de los hombres y sufren enormemente cuando alguien los critica o desaprueba su labor. Hace años, hermanos, es una historia triste. En una ciudad aquí de Colombia, un hombre siempre era trabajador, un cajero, funcionario del banco, bueno, me reservo de un banco de Colombia, pero no era Banco Colombia. Un banco de Colombia, hermano, que es distinto. Y este hombre trabajaba y siempre aparecía en las primeras, era un banco que de hecho ya no existe. Aparecía en los primeros puestos como el mejor empleado y siempre aparecía cada mes, era el mejor empleado, el mejor empleado. Y un día llegó la triste noticia que este banco iba a terminar su funcionamiento. Iba a terminar. Y este hombre, cuando escuchó la noticia que él iba a quedar sin trabajo, que él iba a quedar desocupado de esta promoción, este hombre no aguantó la presión y ¿sabe qué hizo? Se quitó la vida. Se quitó la vida, hermanos. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar nosotros la entrega por el trabajo y las cosas como estas, por querer agradar a los hombres y buscar nuestra propia promoción? Dice que llegaron a la casa hace días que no lo miraban, no habían visto a este hombre, era un vecino, y cuando lo encontraron, le encontraron ahorcado. Hermanos, si eres así, te será muy difícil mantener tus prioridades en orden, porque temerás el momento dado hasta que tomar. Miren, hermanos, hay hasta personas que trabajan para otros y aún para tomar vacaciones les da temor para que no lo acusen de vago. Y ellos temen tomar vacaciones, descuidan su alma y su familia por agradar a su jefe. Y eso no es responsabilidad, hermanos, eso es temor a los hombres, eso no es responsabilidad. Porque fuimos hechos, hermanos, también ¿para qué? Para descansar. Descansamos para trabajar, pero debemos descansar y no debemos sobrecargar nuestros cuerpos. Y yo sé, hermanos, que si tomamos esta actitud seremos criticados al tomar la decisión que debemos tomar debidamente. Nos acusarán de indolencia aún. Porque yo sé que aún los pastores piden vacaciones y ya dicen, ¿y dónde está el amor del pastor? Nos dejó tirado y se fue de vacaciones. Hermanos, no somos cuerpos gloriosos, necesitamos también descanso. Tenemos que ser prudentes a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar nuestra agenda, y por eso seremos criticados. Pero si nuestra conciencia descansa en la Escritura y nos dice, hermanos, que no tenemos tantas cosas para hacer, no rehuyas a la voz de tu conciencia. No te sobrecargues innecesariamente de trabajo. Nuestras vidas deben ser regidas por principios, no por necesidades y mucho menos por deseos.
Aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y usted dice, bueno, los cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, seguimos las pisadas de Cristo. Bueno, aún nuestro Señor Jesucristo, que era la personificación, hermanos, de la misericordia y de la bondad, no se movía por las necesidades de los hombres, sino por principios. Y yo sé, hermano, porque muchas personas dicen, ay, y no lo atendió y el pastor no está aquí. Y no es que quiere mucho a las almas. O si alguien trabaja y no es que esta persona es cristiana y no le dolió irse de vacaciones para dejar todo tirado. Hermano, no se deje intimidar de eso. Porque le voy a mostrar lo que hizo el Señor Jesucristo. Lo que hizo el Señor Jesucristo. Marcos 1:32. ¿Acaso el Señor Jesucristo no hizo lo que debía de hacer? Bueno, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y noten que esto fue un trabajo arduo para el Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar en el desierto y allí oraba. Es tremendo cómo el Señor ocupaba el tiempo. Había tiempo para hacer tu trabajo y había tiempo para ¿qué? Para orar a Dios. O sea, nosotros debemos buscar en cada ocasión de nuestra vida hacer lo que nos toca hacer, pero sin dejar de hacer el cuidado de nuestras almas. El Señor no estaba dispuesto a permitir que las necesidades de la gente corroyeran su propia alma. Había necesidad de sanar a los enfermos, pero había también que orar, hermanos. Mire, hermanos, yo sé que, pero si usted está haciendo su devocional en su casa, hermano, no permita que nadie la interrumpa. Usted debe buscar al Señor. Y en ese momento usted no está para atender visitas, sino para estar haciendo, si usted ha ocupado ese horario para buscar al Señor en oración, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que hizo el Señor aquí. Apartarse en un lugar para hacer lo que tiene que hacer. Así como decimos que usted no utilice en los tiempos de trabajo para hacer el devocional, así tampoco, hermano, cuando sea el devocional, sea para atender necesidades de personas. Y estamos hablando aún de necesidades. Porque aquí está hablando de necesidades. Y dice en el versículo 36, noten lo que dice, y le buscó Simón, o sea, es decir, Pedro, y los que con él estaban, los demás discípulos. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Todos te buscan. ¿Sabe para qué lo buscaban al Señor? Para que los sanara. ¿Y sabe qué les dijo él? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. Señor, pero es que allá están los enfermos. No, vamos a los lugares vecinos. Para que predique también allí, porque para esto he venido. Yo no necesito que me distraigan, yo tengo que hacer una labor y no vine a sanar enfermos, vine a predicar el evangelio, esa es mi tarea. Él tenía bien enfocado, en otras palabras, yo no puedo atender en estos momentos la necesidad de estos hombres porque yo tengo prioridades que cumplir. ¿Y quién puede acusar a Cristo de falta de misericordia y falta de bondad, hermanos? ¿Quién puede acusarlo? Si él es la personificación de la bondad, pero era un hombre que se movía por prioridades, y el apóstol Pablo, como buen discípulo del Señor, hacía lo mismo. Así que debemos movernos nosotros, hermanos. Hechos 18, 19 al 21. Hechos 18, 19 al 21 dice, y llegó, bueno, aquí está hablando del apóstol Pablo, a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban, note esto, lo que pasó, le rogaban que se quedase allí con ellos por más tiempo. ¿Y qué pasó? No accedió más, no accedió. O sea, ellos le estaban rogando, por favor, Pablo, quédate unos días más con nosotros. Y dijo Pablo, no. Versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Hermanos, los hombres no se mueven por deseos, no por necesidades, se mueven por principios. No nos extraña que Pablo mismo dijera en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, una persona que procura
el favor de los hombres, que necesita el aplauso de las personas, difícilmente guardará un balance prudente entre la laboriosidad y responsabilidad, por un lado, y por otro lado, el cuidado de su cuerpo, de su alma, de su familia y de su mente. Debemos entonces, hermanos, ser prudentes a la hora de determinar cuándo trabajar y cuándo detenernos de trabajar, tomando en consideración la capacidad física y mental de cada uno, porque son capacidades limitadas. Miremos otro cuarto principio, hermanos. En cuarto lugar, debemos ser prudentes en regular nuestros gastos de acuerdo con nuestro nivel adquisitivo. Debemos ser prudentes en regular nuestros gastos de acuerdo con nuestro nivel adquisitivo. Y esto qué bueno, hermanos, que se toque aquí, porque hay hermanos que se ganan 200,000, es una ilustración, y se gastan 300,000. Hermanos, eso no está bien. No está bien. Decíamos que debemos prever, hermanos, no derrochadores. Y una persona derrochadora es una persona insensata, es una persona imprudente. Es una persona que está pecando, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 21:20 que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sabe qué significa la palabra disipar? Todo lo derrocha. Hermanos, siempre estas personas ganan bien, pero en el momento de una necesidad no tienen nada. ¿Qué pasó? Son derrochadores. Ellos simplemente están pensando en qué gastar, piensan en el momento, en cómo gastar lo que Dios le ha dado en el momento. Y más adelante en Proverbios 24:3-4 se nos dice algo parecido. Noten lo que dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hermanos, en otras palabras, para usted tener la despensa de su casa, debe tener la cabeza bien puesta. Si usted desea, hermanos, tener lo necesario, usted debe tener bien la cabeza bien puesta, hermano, y los hombres los pantalones bien amarrados a la hora de administrar las cosas. Si bien el creyente no debe irse tras las riquezas y los placeres del mundo, también es cierto que Dios muchas veces bendice la diligencia de los suyos proveyéndole riquezas. Dios es quien da la riqueza y muchas veces Él bendice la diligencia dándole riquezas. Pero así que las riquezas no son pecaminosas, ya lo hemos dicho en otras enseñanzas, pero el amor a la riqueza es un síntoma de impiedad. Y hermanos, ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchas personas que quieren ser ricos sin serlo. Y entonces se gastan y viven con poquito, pero presumiendo que tienen mucho. Y se meten en unas deudas que están hasta el cuello, hermano. Y está su vida espiritual y ellos mismos han deteriorado su conciencia y su conciencia no los deja dormir tranquilos con las preocupaciones de las deudas que han adquirido. ¿Sabe por qué? Por vivir una vida que no les pertenece. Así que, hermanos, Pablo describe esto como la raíz de todo tipo de mal. Ya hemos dicho que nuestras enseñanzas de la mañana, que no es pecado ser rico, pero sí es pecaminoso querer serlo, y que el que quiere ser rico quiere serlo rápido. Ese es el problema. Y con toda seguridad esta persona terminará destruyendo su alma. No se puede ser piadoso y querer ser rico al mismo tiempo, o tener codicia y amor a Dios al mismo tiempo. No se puede amar al deleite y la comodidad al mismo tiempo y amar el cielo. Así que esta perspectiva bíblica guardará vuestros corazones tanto en la pobreza como en la riqueza. Si somos pobres, a pesar de nuestra diligencia y a pesar de nuestra laboriosidad, aceptaremos con contentamiento la situación en la que Dios nos ha colocado, hermanos. Y si somos ricos, debemos recordarnos constantemente que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra esperanza no está en las riquezas. Por lo tanto, en el caso del rico y el pobre, la prudencia nos manda a gastar de lo que tenemos, no de lo que quisiéramos tener o de lo que creemos que vamos a tener. ¿Se acuerdan el ejemplo de la gallina? Este hombre ya tiene una gallina, ya se está armando un gallinero, hasta a una distribuidora de huevos ella está poniendo, y él sabe que hay personas así, hermanos, y no tiene la plata y ellos están endeudándose y está diciendo: no, con esa gallina voy a pagar todas las deudas cuando tenga la empresa, y ni siquiera la tiene. Y como dijimos, ¿y qué pasó con la gallina? Le cayó un moquillo y se murió. Por eso dice la Biblia: no jactéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. En lugar de decir,
si el Señor quiere, haremos esto o aquello, pero ellos dan por sentado que eso va a ocurrir, y hermanos, y ellos dicen, y hermanos, y son tan jactanciosos que llaman a esto, es que yo tengo fe. ¿No ha escuchado? Ah, es que yo sí tengo fe. Yo sé que el Señor me va a bendecir, pero el Señor, ¿dónde ha prometido que nos va a dar riqueza? El Señor no ha prometido llenar los bolsillos de plata, aunque seamos diligentes. Muchas veces sí, utiliza esos medios, pero no todas las veces. El Señor ha prometido darnos riquezas, hermanos. Por eso Proverbios 21:10 dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato otra vez todo lo disipa. Y hermanos, algunas personas cometen este pecado, por un lado, de ser ávaros, como si toda su vida dependiera del dinero que poseen. Pero otros se van al extremo de gastar como si no hubiera futuro. Uy, hermanos, es verdad que no debemos ser ávaros, pero por otro lado no debemos vivir como si no existiera futuro, porque ciertamente hay futuro, dinero que les entra, dinero que sale, hermanos. Esto no es más que insensatez, hermanos. Si usted es el caso suyo, eso es insensatez y eso es pecado. Hermano, ¿realmente lo que usted ha gastado y lo que ha usado el dinero es necesario? Y usted de hecho tiene que tener sabiduría, hermanos, para gastar lo que tiene. Ahí vemos la sabiduría de la hormiga que guarda para el verano en los días de invierno, lo cual nos dice que es sabio guardar una cantidad de dinero que permita prever cualquier tipo de contingencia futura. Hermano, cada uno, por supuesto, de acuerdo con sus posibilidades, porque si a usted el dinero estrictamente le alcanza para vivir, usted no podrá ahorrar. Y es verdad, hermanos, hay unos tenemos apenas lo justo para comer y vestirnos. Sí, no podemos ahorrar, pero hay personas que en la providencia Dios les ha dado y ellos pueden hacer un ahorro totalmente mucho más amplio. Pero deben hacerlo con diligencia, porque si a usted el dinero estrictamente le está para vivir, usted no podrá ahorrar, pero esto es algo providencial. Recuerda, hermanos, que los padres atesoran para sus hijos. Si tus posibilidades económicas no permiten tal cosa, eso es algo que escapa de tu responsabilidad. Si es por un manejo inadecuado de tus bienes, entonces debes verlo como un pecado. Y hay varias, hermanos. Pónganse a pensar cuánto dinero le entra a usted en el mes y cuánto usted gasta, hermanos. Y hay varias razones que llevan a un hombre a ser imprudente en sus gastos de su dinero. Es importante, hermanos, que entendamos esto, porque es ahí donde está la raíz del mal, porque es lo que los hombres gastan su dinero en una forma imprudente, hermanos, es porque son malos administradores. Son malos administradores. Si en la mayoría de los casos lo son, pero el mal espiritual que está detrás de esto, hay varias cosas, hermanos. ¿Sabe qué? El problema no solamente es que usted es mal administrador. El problema es que detrás de esa mala administración hay un problema espiritual en usted. Hay un problema espiritual grave. En primer lugar, hermanos, ¿sabe qué es? Los apetitos desordenados en primer lugar. Hermanos, hay personas que cualquier cosa que se antoje, tengo que comprarla. Dice Richard Steele que algunos son de tal manera esclavos de sus apetitos que sus vientres devoran lo que la cabeza y las manos han trabajado. Fuerte, ¿no? Algunos son de tal manera esclavos de sus apetitos que sus vientres devoran lo que la cabeza y las manos han trabajado. En otros casos, hermanos, el problema radica en el orgullo y la vanidad. Querer vivir una vida que no tenemos. Dándonosla de ricos. El orgullo lo lleva a desear aparentar una situación económica a las que no tienen. Por ejemplo, muchos meten a sus hijos en colegios que ni siquiera pueden pagar, darse lujos que no pueden pagar. Su vanidad los lleva a gastar más de lo que tienen en sus casas, en sus ropas, en carros. Eso es vanidad, además que es imprudente. Se quieren aparentar una situación económica que no tienen. Y debemos pedirle a Dios humildad, hermanos, y sensatez a lidiar con una situación, porque ¿qué es lo que mueve a esta persona aquí? La vanidad y el orgullo. Hermanos, debemos evitar aparentar una situación que no tenemos. Nuestro Señor Jesucristo fue pobre, hermanos, y nunca se avergonzó, hermano. Si tú eres pobre, no te avergüences de ser pobre, hermano. Jesucristo fue pobre y nunca se avergonzó. Hermano, no te avergüences.
No quieras vivir una vida que no está al alcance de tus posibilidades económicas porque vas a ser un imprudente en el manejo del dinero y eso es vanidad, eso es pecado. Y yo sé, hermanos, y puede pasar el caso, por ejemplo, un hermano que no tenga carro ni moto y llega a visitar a un hermano y resulta que llega y encuentra en la casa que hay dos parqueados, dos carros y una moto. Y el hermano razona así: bueno, si el hermano tiene un carro y casi todos los hermanos tienen carro, ¿por qué yo no tengo? ¿Y qué hace este hermano? Termina endeudándose en un carro que no tiene cómo pagarlo, pero se metió en esa y ahora no sabe cómo salir de esa. Ahorita está pidiendo oración, cuando él mismo se metió en el problema, hermanos. La pregunta, hermanos, ¿eso qué lo movió a ella, hermanos? ¿Sabe qué lo movió a esa persona a hacer lo que hizo? Envidia. Nosotros, la envidia es, si esto lo tienen, yo también lo debo tener. Pero otra fuente, hermanos, de malgasto del dinero es la visión que tienen algunos de disfrutar la vida, ¿no? Paseos y viajes. Miren, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo hay padres que piensan, yo a mi hijo lo voy a llevar a pasear a toda parte para que ellos conozcan, hermanos. Tú estás enseñando a ser tu hijo una persona, un niño o una joven que está entregado a los placeres y al disfrute de la vida. Ellos no saben del esfuerzo. Hermanos, cuando en otras ocasiones, en otras épocas, uno si acaso lo llevan a conocer el mar una vez en la vida y uno dice, un día fui al mar. Pero usted pregunta hoy a los jóvenes, yo he ido a San Andrés, he estado en Cartagena, he estado en esto, ellos conocen todo, hermanos y hermanos, pensamos que le estamos haciendo bien, le estamos haciendo daño a nuestros hijos. Porque le estamos entregando todos, y cuando esos muchachos crecen, ya no encuentran ninguna satisfacción en lo que van, porque ya todos lo han tenido. Y hay personas, hermanos, que mal usan su dinero por lo que tienen una visión distorsionada de lo que es disfrutar la vida. Ellos piensan que disfrutar la vida es darse en los placeres y viajar. La preocupación principal de estas personas es saber cuál va a ser su próximo entretenimiento. Ellos viven y trabajan ¿para qué? Para entretenerse. Hermanos, pecado. Viven entreteniéndose, viven en deleites. Y esto es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice en Proverbios 21:17, hermanos? Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Esa persona terminará en la ruina, hermanos. Y esto lo dice la Escritura, no un manual de negocios. Una persona que ama el entretenimiento terminará empobreciéndose. Y de hecho, hermanos, eso sucede mucho en las ciudades grandes, que las personas no tienen, pero se van a sitios, a restaurantes donde un plato vale yo no sé cuánto, hermanos, pero ellos quieren saber, ellos quieren dárselas de rico y estar ahí disfrutando el entretenimiento y de la buena comida cuando no tienen mucho dinero para gastarse. ¿Cómo terminarán, hermanos? En la ruina. Y si el dinero es tanto que no lo llevará a la pobreza material, porque hay muchos que tienen de eso, ¿sabe qué? Terminarán pobres de almas. Es necesario aquí leer las palabras de Juan Calvino. Tal vez usted te gaste y gaste entretenimiento y no se le acaba el dinero, pero mire el consejo que da Juan Calvino aquí. Hermanos, todas las cosas no son dadas, ¿sabe qué? Por la benignidad de Dios, y son destinadas para nuestro bien y provecho, de forma que constituyen como un depósito del que un día hemos de dar cuenta. Hemos pues de administrarlas como si de continuo resonara a nuestros oídos aquella sentencia bíblica: da cuenta de tu mayordomía, como dice en Lucas 16:2. Y a la vez recordar quién es Él que nos va a pedir cuenta, hermanos. Debemos recordar que hay un Dios que nos va a dar cuenta. ¿Y sabe quién es Él? El dueño de todo lo que tenemos. Y cuando nosotros estamos entregando las cosas que Él nos ha dado para hacer lo que nos viene en gana, hermanos, y perdone la expresión, es como si estuviéramos burlándonos de Dios. Él nos va a pedir cuentas de esas cosas. Hermanos, aquel que tanto nos encargó la abstinencia, la sobriedad, la frugalidad y la modestia, aquel Dios que detesta todo exceso, soberbia, ostentación y vanidad, que no aprueba otra dispensación de bienes y hacienda que aquella que es regulada por la caridad, el que por su propia boca
se ha condenado los deleites que el corazón del hombre de la castidad y la pureza o que entontece el entendimiento. Y realmente, hermanos, cuando estas personas se han entregado a eso, ¿sabe qué? Se han entontecido, han perdido la cordura. Dios te va a pedir cuentas por la forma en que tú gastas tu dinero. ¿Sabe por qué? Porque el dinero no es tuyo, es de Dios. ¿Qué hiciste? El Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo mío? ¿Se acuerda la parábola de los talentos? ¿Esos talentos de quién eran? ¿De ellos o de Dios? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con el dinero que yo te di? Y cuando se comienza a vivir para entretenerse, se terminará destruyendo el alma. Muchos gastan su dinero como si fuera de ellos y no como si fuera de Dios, en lujos innecesarios. Hermanos, pecado, hermanos. Cuando la obra del Señor sufre por falta de generosidad, muchos hombres que profesan ser cristianos gastando su dinero ¿en qué? En cosas innecesarias. Hermanos, ¿dónde está la mentalidad que estamos de paso por este mundo? ¿Dónde está esa mentalidad que nosotros estamos aquí para hacer tesoros en los cielos, pero no para hacer riquezas aquí en la tierra? Y que el Señor nos dio todo eso para su obra. Pero estamos gastando en el entretenimiento y millones de pesos están gastándose en cosas, hermanos, infructuosas para nuestras almas. La palabra de Dios regula nuestro gastar. Toda nuestra vida está regulada por la palabra. Entonces debemos ser prudentes en gastar nuestro dinero de acuerdo con nuestro nivel adquisitivo. Y hermano, yo creo que he sido demasiado agudo en esto. Pero era necesario, hermanos. Necesario. Porque muchos hermanos todavía creo que no están moviéndose de una manera prudente y sabia en lo que tienen. Para concluir, hermanos, al hablar de estas cosas, espero que hayamos podido ver cómo detrás de estos asuntos que parecen económicos, más bien lo que son temas espirituales, hermanos. Lo que está detrás son problemas espirituales. Y esto no es solo por falta de sabiduría, sino por una visión espiritual distorsionada, como que ven la vida, hermanos. Debemos pedirle al Señor una visión clara que nos permita hurgar en nuestros corazones porque hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué las hacemos, hermanos? Recuerden que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, aun con lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos.